Que Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Sean bienvenidos a la continuación de la lectura y reflexión de la carta a los Hebreos. Hoy continuamos en el segundo pasaje del capítulo 1. Les invito a que me acompañen en palabras de oración. Amado Padre Celestial, bendito Señor, gracias Padre Eterno por la oportunidad que nos da, Señor, de poder compartir, Señor, leer su palabra, Señor. Que sea su Espíritu Santo guiándonos, Señor, al conocimiento y la revelación, Padre Santo, y que su palabra, Señor, sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. En el nombre de Jesús, amén. Hebreos capítulo 1, el segundo pasaje, en algunas Biblias tiene como título El Hijo Superior a los Ángeles. Como pudimos compartir la semana pasada, el escritor de Hebreos empieza dando a conocer la autoridad del Hijo, que Dios habla por el Hijo, y Cristo mismo es la palabra eterna. Entonces continúa hablándonos acerca de la supremacía de Cristo, dirigiéndose esta carta a creyentes que habían nacido judíos o hebreos y conocían las Escrituras. En su mayoría conocían la ley, conocían la palabra de Dios, y apelando a ese conocimiento, el escritor de Hebreos les habla dejando claro quién es Jesús, quién es el Cristo, porque la palabra de Dios es eterna y Cristo mismo es la palabra de Dios. Eso me hace recordar el pasaje de Felipe y el etíope en el libro de los Hechos, capítulo 8. Para ponerlo en contexto, Felipe es llevado por el Espíritu y en el camino se encuentra un etíope que va leyendo una parte de las Escrituras. Él se acerca y escucha lo que el etíope va leyendo y le pregunta: ¿entiendes lo que lees? A lo que el etíope le responde: no, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Estoy parafraseando, y después de esto quiero que consultemos el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 34 y 35. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, este eunuco era el etíope. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿Dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro? Porque el eunuco iba leyendo al profeta Isaías. Dice el versículo 35, entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Eso siempre me llamó la atención, de que Felipe, guiado por el Espíritu Santo, le enseñó al etíope sobre quién es Jesús, iniciando desde las escrituras en el profeta Isaías. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios, en las profecías, en el libro de Isaías, también estaba plasmado Jesús y las profecías de Jesús y quién es Jesús, quién es el Mesías. Sabemos que compartíamos la semana pasada que incluso desde antes de la creación, Cristo era antes de la creación, estuvo en la creación y todo fue creado por Él, tomando como referencia Génesis. Pero Felipe inicia explicándole el evangelio de Jesús a este hombre desde Isaías, porque era lo que él iba leyendo en ese momento. Desde Isaías, eso era lo que él iba leyendo. Entonces, eso me llama la atención, la similitud con la carta a los Hebreos, que el escritor se dirige a personas que conocen la palabra de Dios, conocen la ley, lo que conocemos nosotros como el Antiguo Testamento. Considerando estos datos, iniciamos en Hebreos capítulo 1, versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. En el versículo 5 inicia haciendo esta pregunta. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Está diciendo el escritor que nunca el Señor llamó a ningún ángel como hijo suyo, o que lo había engendrado hoy. En cambio de Cristo sí.
encontramos la primera referencia a las Escrituras en este versículo 5. Cuando dice el escritor: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo mío eres tú? ¿Cuándo lo dijo el Señor? El Salmo capítulo 2, versículo 7, todo el Salmo capítulo 2 nos habla acerca de la profecía del Mesías. Si usted pone atención en todo el Salmo capítulo 2, incluso desde el principio, el Salmo es titulado El reino del ungido de Jehová. Se refiere al Mesías, a Cristo. El Salmo capítulo 2, versículo 7 dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esa es la referencia que hace Hebreos capítulo 1, versículo 5. También la referencia al 2 de Samuel capítulo 7, versículo 14 dice: yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombre y con azotes de hijo de los hombres. Cuando dice yo le seré a él padre en 2 de Samuel 7:14, también es una referencia a lo que dice Hebreos 1:5. Primera de Crónicas 17:13, yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti. Estas referencias el escritor de Hebreos nos la comparte en el versículo 5. El escritor también hace referencia a esta verdad en Hechos capítulo 13, versículo 33, donde también se comparte. Versículo 33 de Hechos: la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también de él en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esa es una referencia también que Lucas hace en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, versículo 33, una referencia directa al Salmo capítulo 2, siempre sobre Cristo. Ahora, continuamos viendo la referencia en cada uno de los versículos del pasaje que continuamos leyendo en el capítulo 1 de Hebreos. Vamos a leer Hebreos del 1 del 6 al 14. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Referencia a Romanos 8:29, Colosenses 1:15, Apocalipsis 1:5, Deuteronomios 32:43. Versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Salmo 104:4. Mas del Hijo dice, versículo 8: tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos del siglo, centro de equidad es tu cetro del reino. Salmo 45, versículos del 6 al 7. El Salmo 45, un salmo muy precioso que también se hace referencia a toda la persona de Cristo. El versículo 9 de Hebreos 1: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Acá nos habla de la unción de Cristo como Rey. En el versículo 10, vamos a leer de corrido del 10 en adelante: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Concluye el versículo 14. El versículo 10 hace referencia al Salmo 102, versículos del 25 al 27. El versículo 13, Salmo 110, versículo 1. Y este salmo se cita varias veces con referencia a Cristo, no solo en esta carta a los hebreos, sino en otras también, en el libro de los Hechos también. En el versículo 14 nos habla del día de la salvación y hace énfasis en los espíritus, que son los ángeles enviados para servicio. Aquí hay bastante tema para poder continuar hablando acerca de esto, pero nos vamos a concentrar en la supremacía de Cristo
que es superior a los ángeles. El escritor de Hebreos empieza apelando a las Escrituras, dando a demostrar la autoridad, no solo la autoridad de Cristo, sino su superioridad sobre los ángeles. Porque el propósito del escritor de la palabra de Dios confirma que Cristo es superior a todo, comenzando por los ángeles. ¿Por qué en este pasaje se le da énfasis a la superioridad de Cristo por los ángeles? Para que no quedara ninguna duda, alejando toda creencia de que Cristo podría ser un ángel o que podría ser inferior a los ángeles, y también dándole lugar a la importancia de la salvación a través de Cristo, porque si Cristo estuviera al mismo nivel o inferior a los ángeles, nuestra salvación no sería tan grande. Y ese es el siguiente pasaje en el capítulo 2 del que habla el escritor. Primero, deja claro la autoridad de Cristo, de la palabra de Dios. Luego, la superioridad de Cristo sobre los ángeles, para que no se llegara a creer que Él era superior o que era un ángel más o un servidor más, o como algunos pensaban, un profeta más. Y ahí vamos a continuar en el siguiente capítulo también, en el capítulo 3, la superioridad de Cristo incluso sobre Moisés, porque como el título de la carta a los hebreos le habla a un pueblo que conoce las escrituras y conoce las tradiciones, conoce la ley, que tenían también por mucha honra a los patriarcas. Entre Moisés, la autoridad de Moisés no se discutía, pero el escritor en el capítulo 3 nos enseña y habla también de la superioridad de Cristo aún sobre Moisés y los patriarcas. Entonces concluye el capítulo 1 con estas palabras. En el versículo 14, refiriéndose a los ángeles: no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, evocando a la salvación, al día de la salvación de Cristo. Entonces, no vamos a profundizar en ese tema, pero lo importante es la superioridad de Cristo sobre los ángeles. ¿Por qué? Porque la iglesia también estaba atravesando por muchas enseñanzas que también desviaban la atención de Cristo sobre un culto a los ángeles, o la superioridad de los ángeles sobre Cristo, que también era una falsa doctrina. Entonces el escritor nos comparte estas palabras para dejarnos claro la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Les invito a que en casa puedan leer despacio cada una de estas referencias, porque todo el pasaje de Hebreos 1, del 6 al 14, cada versículo hace una referencia a las escrituras, donde deja claro la superioridad, no solo la superioridad, la supremacía, la autoridad de Cristo superior a los ángeles. De hecho, el pasaje así es nombrado: el Hijo superior a los ángeles. ¿Por qué es superior a los ángeles? Porque Él es Dios. Él es la creación, el verbo de Dios hecho carne, la palabra de Dios. Por Él fueron creadas todas las cosas, por Él y para Él. Eso lo aprendimos en los primeros versículos de este capítulo y lo estuvimos reflexionando la semana pasada. Les invito a que podamos en casa hacer referencia, ver cada una de las referencias y reflexionar y leer la palabra de Dios en familia. La próxima semana iniciamos con el capítulo 2, con los pasajes Una salvación tan grande y el autor de la salvación. ¿Por qué nuestra salvación es tan grande y quién es el autor de la salvación? Y realmente la salvación es grande, ¿por quién es el autor de la salvación? Es un juego de palabras bien interesante, pero en el nombre del Señor y con la misericordia del Espíritu Santo vamos a aprender mucho. Que Dios les bendiga.